Queridos amigos, buenas noches, feliz viernes, bienvenidos una semana más a esta edición de Lo que no te han contado, que es la número 80. Y no es cualquier edición, porque creo realmente que vamos a hablar del problema, o de la cuestión, mejor dicho, es un problema, un problemón, que marcará los próximos meses en España. De algo de lo que todavía no tenemos muchos indicios, mucha información, pero que no tengo ninguna duda de que en el futuro cercano y seguramente lejano nos helará la sangre. Pero antes de eso quería comentarte, si recuerdas, hace unos meses, lo digo porque hay varias pistas y creo que merece la pena ir poco a poco despejando el terreno entre todos nosotros este viernes, en este día. Y si recuerdas, hace unos meses, a final de año, te advertía del el gran huevo podrido que había en Indra, la Compañía Nacional de Defensa. Podrás deducir que en un momento como el actual, en el que la tensión geopolítica ha incrementado de forma manifiesta y evidente, no diría tanto que exponencial, pero sí que es verdad que se ha incrementado. En un momento así, las compañías de defensa en la bolsa, en todo el mundo, han aumentado su valor. Los accionistas han ganado mucho dinero porque la gente espera, los inversores esperan que con la espiral armamentística, como podemos llamar, que se ha desatado con motivo de la necesidad de los estados de incrementar su gasto en defensa, de defenderse ante lo que puede venir, ante un horizonte que puede ser incluso bélico, ojalá que no. Ante eso, las compañías de defensa europeas y estadounidenses han incrementado su valor de una forma progresiva. Y casualmente, Indra, la española, la público-privada, Indra, el 28% de las acciones de Indra, 25-28, están en manos del Estado, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Entonces, podemos decir que es una empresa pública-privada. Lo que sucede es que, como en otros frentes, el Estado, el gobierno en este caso, no se digamos, no representa o no tiene un especial cuidado por respetar los intereses de los accionistas minoritarios y utiliza este tipo de compañías para proteger sus propios intereses, que muchas veces, como ha demostrado el gobierno de Pedro Sánchez, no son los de la nación, no son los de España. Entonces nos encontramos que cuando en el año 2025 a Pedro Sánchez se le puso entre ceja y ceja la figura del antiguo presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, a quien se quería cargar, a quien quería apartar de su puesto, lo que hizo entonces el gobierno de Pedro Sánchez, como ya te contamos, en una operación inaudita, sorprendente y que olía a nepotismo, que es lo que más le va a este presidente del gobierno con afán megalómano, lo que hizo entonces fue cambiar al presidente de Telefónica por el de Indra. Situó a la persona que estaba en Indra, que era Marc Murtra, que era una persona afín al Partido Socialista de Cataluña, al frente de Telefónica. Y eso dejaba un hueco en Indra. Y eligió a Ángel Escribano, que era un contratista de defensa, que tiene una empresa que se llama EMIE, le eligió como presidente, era un accionista de la compañía. Y luego se empezó a desarrollar una operación que era, para los accionistas que querían ganar dinero, tenía sentido, entre ellos el presidente de Prisa, que también es accionista de Indra, el famoso Josep Ougurlian, al que le apodan el armenio. Esta gente empujó para que se hiciera la operación de comprar Indra, la propia empresa del presidente de Indra, con el presidente de Indra tomando una decisión al respecto, cosa que olía a conflicto de interés. El gobierno estaba de acuerdo con eso, pero casualmente, el pasado diciembre, se reunió en Moncloa con una familia vasca, también del sector de la defensa, que son los Aperribay, que tienen relación directa o indirecta con Iván Redondo, que está aconsejando a uno de sus socios, que es la empresa estadounidense General Dynamics. Perdón que esté dando esta lista de nombres, pero te aseguro que esto es muy relevante, cada uno de ellos. Y tras esa reunión de diciembre, el gobierno casualmente cambió de opinión y dijo que el futuro de Indra tenía que ser otro, que no tenía que comprar la empresa de los Escribano. ¿Y qué sucede cuando un gobierno gestiona las empresas que cuestan muchos millones de euros, que se llevan muchos millones de euros del dinero de los contribuyentes? ¿Qué sucede cuando el gobierno se pone a gestionar estas empresas? Que al final las somete a sus intereses. Al final las somete a su calendario político. Y ahora ha tumbado esta operación. A Indra le ha costado un pastizal. A Indra le ha costado tiempo. Los inversores han penalizado mucho a Indra las últimas horas en bolsa porque consideran que esta operación, que pretendía crear un gran campeón nacional de la defensa,
como Thales en Francia o como Leonardo en Italia, esa operación no era de salido. Yo no soy uno de esos que va alardeando de finos analistas de YouTube. Yo intento dar mi información según lo que leo, con humildad. Pero creo que como mi intención es informarte de las cuestiones a ti, era un asunto importante con el que empezar este programa. Sé que es más árido que todo lo que tiene que ver con la corrupción, con las cuestiones del día a día, pero créeme que esto es muy relevante y que lo que ejemplifica una vez más es cómo el gobierno de España ha situado al sector público-privado y a una parte del privado utilizando mecanismos que en algunos casos rozan la extorsión, los ha situado comiendo de su mano. Y cambios de opinión del gobierno, recuerda, por poner un ejemplo, la ley de amnistía. En un momento, antes de las elecciones de 2023, la amnistía no se podía hacer. Como después de las elecciones Pedro Sánchez necesitaba los votos de Junts, ya se hizo ad hoc para esa ocasión una ley de amnistía. Pues aquí ha sucedido igual. Los intereses del gobierno hacen que todo cambie, que el guión gire de bandazos. Eso cuesta mucho dinero y eso realmente hace un país mucho peor, mucho más disfuncional y mucho más sometidos a los intereses de un líder que tiene complejo de megalómano. Un líder, por cierto, al que hay personas que tienen cierto entre odio, asco y temor. Y una de ellas es Víctor de Aldama, al cual a principios de mes, mejor dicho, depositaba, según publicó el diario El País en primicia el pasado miércoles, depositaba un sobre con unos cupos de PDVSA que ascendían, en principio, decían, a 250 millones de dólares. Ese sobre tenía como remitente el que era el ministro del Poder Popular de la Energía en Venezuela y como destinataria a Delcy Rodríguez, la caudilla, la actual líder del gobierno de Venezuela, la que era la número 2 o número 3, según se mire, de la tiranía de Nicolás Maduro, y la persona que de repente aterrizó en Madrid, aunque lo tenía perdido aquel día de enero, prohibido mejor dicho, aquel día de enero de 2020, y tenía un programa de actividades preparado, según descubrió la UCO, que incluía una cena con varios ministros. Pues bien, por alguna razón que él no ha explicado, Víctor Aldama tenía un sobre con cupos destinado de la petrolera venezolana Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, y ese sobre lo ha entregado en la Audiencia Nacional. Y Víctor Aldama ya había comentado que dentro de ese sobre está la clave de un traspaso a una cuenta de 5 millones de euros en Rusia a una persona que estaba a nombre de una persona que casualmente, llamada Francisco Flores, se ha anunciado su muerte este jueves, después de que trascendiera lo del sobre. Reitero, su muerte se ha anunciado este jueves, después de que trascendiera lo del sobre. Y Víctor Aldama decía también que en ese sobre estaba la clave de por qué Pedro Sánchez fue investido como presidente de la Internacional Socialista, que hoy ha quedado relegada, ha sido secuestrada por el Grupo de Puebla, por el Foro de Sao Paulo y por todo ese populismo hispanoamericano que lo que promueve es básicamente el vaciamiento progresivo de las democracias para convertirlas en una especie de dictaduras populares, como ha sucedido, por ejemplo, en países como Venezuela. Víctor Aldama explicaba así lo que había hecho y sobre todo la situación actual en un vídeo que subía a sus propias redes sociales. Bueno, este vídeo que no querría haberlo sacado porque significa que, bueno, pues se ha filtrado la noticia de que ha entregado el sobre. Obviamente no había duda de que lo iba a hacer, pero como está en una causa secreta y es un tema delicado, muy delicado, pues por nuestra parte jamás se iba a decir nada y no íbamos a decir nada hasta que la causa dejara de ser secreta, que tampoco sabemos cuándo va a ser eso. Tengo clarísimo que por diferentes cosas y situaciones no ha sido ni fiscalía ni ha sido, en este caso, el juez. Y porque me preguntaréis que por qué. Bueno, pues por cosas que a nadie le interesa y que se dijeron una vez terminada mi declaración. Este es el sobre, que como puedes apreciar, tenía como remitente Manuel Quevedo Fernández, ministro venezolano, y como destinataria Delcy Rodríguez.
Hay una cosa que creo que tienes que saber, antes de nada, es una pista muy relevante, y es que Venezuela, el petróleo de Venezuela, era muy difícil venderlo en el mercado exterior por las sanciones económicas de Estados Unidos y de la Unión Europea hacia el crudo venezolano, que financiaba un régimen que tenía sanciones, entre otras cosas, por ser absolutamente antidemocrático, y que financiaba un régimen que está por ver si, por ejemplo, lubricaba con su dinero, por ejemplo, grupos terroristas de Oriente Medio. Estas son cuestiones que están bajo investigación, que nos vienen grandes, pero que realmente al final explican el por qué ese aislamiento de Venezuela o el por qué, por ejemplo, sus conexiones con Rusia, con el eje Rusia-Pekín-Teherán. Dado que Venezuela no podía vender su petróleo, hacía todo tipo de argucias a estos países, todo tipo de argucias para dificultar la trazabilidad de ese petróleo en el mercado. Por ejemplo, a través de refinerías, a través de cambios de barco y a través de empresarios o aliados o alianzas turbias en la clandestinidad que permitían que ese petróleo se vendiera en otro lugar del mundo con otra marca. A partir de ahí, la emisión de cupos, por ejemplo, lo que buscaba, según me explicaba una persona hace unas horas, lo que buscaba era que ese petróleo fuera, o el dinero que generaba ese petróleo, los beneficios que generaba, ingresos, se redistribuyera en cuentas, por ejemplo, en países aliados como Rusia, y a partir de ahí, desde esas cuentas, se podría haber distribuido en cuentas, por ejemplo, de otros países con secreto bancario, y a partir de ahí llegar, capilarizar a otros lugares donde precisamente podrían estar estos empresarios o los empresarios que colaboraran o colaborasen con el régimen. Todo esto de verdad me viene grande y seguro que para vosotros también es un poco complejo, para la mayoría de vosotros, entenderlo. Pero simplemente quería comentar que al hilo de estos embargos, estos bloqueos, surgen técnicas, estrategias para enviar el dinero y para enviar los hidrocarburos y otras cuestiones que son complejas, que son difíciles, pero que al final muchas veces explican corruptelas que no sabemos ni por dónde nos vienen. El caso, y no me enrollo más con este punto, es que Víctor Aldama eh, ahora reclama protección porque él se siente amenazado. Él ha dicho: he entregado un sobre que compromete al PSOE, ahora pido colaboración porque a lo mejor mi vida está en peligro. Y yo solo no puedo, ¿vale? No sé cómo lo tengo que decir. No sé si lo tengo que decir más alto, gritar o cómo. Señor Feijó, señor Abascal, yo solo no puedo. Entonces, empiecen ustedes a hacer algo, ahora que entrega el sobre, que no sé, que se ponga seguridad, pero obviamente no del Ministerio del Interior, porque manda quien manda. Habrá que inventar algo para protegerme, ¿no? Habrá que hacer algo, porque ahora nos están preocupados por Coldo y por Ábalos, que qué les iba a pasar en la cárcel. Bueno, pues, ¿alguien está preocupado por mí? Esta es la España contemporánea, esta es la España de nuestros días, la de los socialistas. No es una cuestión esta que ellos desarrollaran, o estos nexos, con el paso de los años. Con el paso de los años, generalmente los gobiernos se corrompen, caen en vicios, caen en suciedades, que durante los primeros años, cuando son nuevos, evitan, pues por aquello de, o el temor a las consecuencias, o todavía ese idealismo que tienen las nuevas personas que llegan a los sitios con el afán de cambiar las cosas, de mejorarlo, o por lo menos de tocarlas lo menos posible para no empeorarlas, cosa por cierto que no es habitual de los políticos. Pero es que esta gente, el PSOE, de Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, desde prácticamente el momento en el que llegó a Moncloa, empezó a relacionarse, a tener relaciones y contactos que eran turbios, que desde luego han derivado en causas que están bajo investigación judicial y pendientes de juzgarse, de hecho, con imputados y con personas en prisión provisional, como son Koldo García y José Luis Ábalos. Entonces, claro, la figura de las conversaciones de Koldo García que captó la UCO con una petrolera venezolana que prometía que si Pedro Sánchez, todo esto presuntamente, que si Pedro Sánchez hacía un gesto por Juan Guaidó, que era aquel presidente que quería imponer Estados Unidos en Venezuela, decían esas conversaciones que esa petrolera, afín a Juan Guaidó, iba a tener un gesto en forma de comisión millonaria si José Luis Ábalos y Koldo García lograban que Pedro Sánchez presuntamente hablara bien de Juan Guaidó. Pero es que luego tenemos que en el año 2019, esta gente ganó la moción de censura en junio de 2018. Es que tardaron pocos meses en empezar presuntamente con estas actividades. Que es que el viaje de Delcy Rodríguez, cuando le enviaron aquella carta
al gobierno de Venezuela, creo que fue al hermano de Delcy, si no me equivoco, en la que hablaban de su intención de recuperar relaciones con el gobierno legítimo de Venezuela, es que eso ya era en 2019. Que es que en el año 2020 había una visita organizada con Delcy Rodríguez, Madrid, en la que, reitero, según el papelito ese que pilló la UCO, había invitados varios ministros. Víctor Aldama tendría sus intereses, por ejemplo, él trabajaba para que Air Europa cobrara una deuda que tenía con Venezuela. Ha aflorado hace unas horas este tema otra vez. Pero que es que el gobierno, por alguna razón que yo creo que todavía, aunque todos intuimos, no está clara, tenía una especial vocación por retomar relaciones con el régimen venezolano. Tenía una especial vocación, por cierto, y esto en contra del criterio de José Luis Ábalos, de rescatar Plus Ultra, la aerolínea venezolana cuyo uno de los socios, el amigo de Zapatero, Julio Martínez, se ha negado, ha dicho que no va a ir al Senado a declarar sobre esta cuestión, sobre el rescate de Plus Ultra, porque dice que está deprimido, que tiene depresión y que ya cuando se recupere y tal, avisará a sus señorías, a los senadores, de que irá a responder las preguntas sobre el famoso rescate de una aerolínea como Plus Ultra, con toda su cúpula investigada actualmente. Una aerolínea que se sospecha que tiene vínculos con el gobierno venezolano y que a lo mejor con otras personas afines a negocios que no son especialmente o presuntamente todo limpios, según han publicado varios medios de comunicación. Y ahí ha salido la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, que es la persona que desde el año 2017 ha ejercido de machaca para el gobierno criminal de Nicolás Maduro. Una persona que ahora intenta, como nos contará posteriormente, que le llamaremos a nuestro amigo Pelayo Barro, ha ejercido de fuerza, de contrapeso dentro del gobierno. No es contrapeso, es una fuerza motora de España hacia China por un antiamericanismo que él mismo, en el propio Foro de Puebla, Grupo de Puebla, no se ha ocupado en disimular. Una persona, expresidente, que nos aparta conscientemente desde el día que entró en el poder de nuestros aliados. Y una persona que tiene intereses, por ejemplo, con estas personas vinculadas a Plus Ultra, que todavía no nos han explicado. Porque la comparecencia que hizo en el Senado fue reírse de los españoles, reírse de los españoles. Ahora bien, Zapatero viajó en el avión privado de Víctor de Aldama, hasta Caracas, según Víctor de Aldama. ¿Qué negocios o qué actividades o qué cuestiones tenía entre manos Zapatero entonces? O más allá, se me ocurre, por ejemplo, improvisando, ¿por qué realmente cuando los Falcon iban a República Dominicana apagaban el radar para que no se viera dónde aterrizaban? Más allá de República Dominicana. ¿En manos de qué gente estamos? ¿Qué actividades tienen? ¿Dónde están situando a España? ¿Están ganando algo con todo esto? ¿Esta gente realmente está capacitada para dirigir el país en virtud del interés general y no de intereses personales espurios? España está en manos de gente absolutamente turbia, turbia. Cuando veo cuestiones como la reacción mediática, ya no solamente al tema de Gaza, de la guerra de Gaza, sino también de Irán, cuando veo reacciones que son absolutamente contrarias a las del resto de los aliados, yo pienso, ¿esto por qué? Y yo no tengo ninguna duda de que con el tiempo lo sabremos. Como supimos, por ejemplo, la relación del ex canciller alemán, Schröder, con Putin a través de Gazprom. Eso se supo con los años. O como supimos que Huawei estaba ofreciendo regalos, presuntamente, en el Parlamento Europeo y prebendas a diputados. Como supimos el Qatargate. O como supimos las maniobras de Marruecos también en el Parlamento Europeo, en Europa, instituciones europeas, para condicionar la postura de algunas de las personas que están allí representando a los ciudadanos. ¿Por qué hay políticos españoles que se acercan ya no solamente a la extrema izquierda, que eso ya se sabe, los Monedero, Iglesias, Errejón y sus vínculos, por ejemplo, con Venezuela, o en el caso de Iglesias con el canal propagandístico de Irán, o por ejemplo ahora ofreciendo propaganda china en su canal? ¿Por qué sucede eso? Todos lo imaginamos, pero no lo sabemos, pero seguimos dirigidos por esta gente. ¿Están corrompidas las élites españolas? Esto que parecía un discurso conspiranoico, a cada documento de la investigación
que aflora parece cada vez más real y más preocupante. Y Aldama, por supuesto, también está preocupado y dice que ha entregado el sobre como testigo por responsabilidad patriótica a la vista de los hilos o los motivos por los que se mueve esta gente. Y quiero aclarar una cosa. Yo no tenía por qué entregar el sobre, ¿vale? Porque no está en ninguna causa. El sobre no está en ninguna causa. No tenía por qué entregarlo. He ido como testigo, ¿vale? Y he declarado como testigo. Quiere decir que lo he entregado, primero, porque me siento patriótico, segundo, porque soy español, y tercero, porque quiero que se marche este partido socialista corrupto y mafioso que tenemos. Unas horas después de que entregara el sobre, el periódico El Español publicaba una buena exclusiva que decía que la UCO estaba investigando a Francisco Flores, un venezolano ligado al narcotráfico, y le está investigando por el petróleo que, según Aldama, financió a Zapatero y al PSOE. Porque aquí hablamos de presunta, o de Aldama dice que esto explicaría financiación ilegal, irregular, presuntamente siempre, del PSOE. Más allá también de la ascensión de Pedro Sánchez a la presidencia de la Internacional Socialista. Aparecía el nombre de ese empresario. Pues ¿sabes qué? Ese empresario es un fiambre actualmente. Su grupo de empresas anunciaba este jueves su fallecimiento, que había dejado la vida, había dejado de estar vivo. Esto de verdad es real, esto no es una película de espías. Y esto una vez más está vinculado a PDVSA, como lo de aquella persona que anunció su colaboración para declarar, aquel venezolano, sobre cuestiones relacionadas con el dinero y la corrupción en PDVSA, la propia y la que avivaba, y esa persona apareció ahorcada. Al poco. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de España 2025-2026. Estamos hablando de la España en la que, como ves en este titular pasado, el antiguo embajador en Venezuela, Raúl Morodo, fue condenado a 10 meses de cárcel por ocultar ganancias relacionadas con la petrolera venezolana, y ves aquí en el subtítulo que reconoció que participó en una trama societaria para no declarar a Hacienda los beneficios que su hijo Alejo obtuvo por prestar servicios de asesoramiento legal y consultoría internacional. Estamos hablando de esto relacionados con personas que representaron a España en un lugar determinado, en un lugar en realidad que es estratégico como Venezuela, en el Caribe, en la hispanosfera. Esta gente es la que nos representa. ¿Hasta qué punto está podrido este país? ¿Hasta qué punto está corrompida España? ¿Hasta qué punto los señuelos que nos lanza el gobierno para que hablemos de estos temas, el odio, las chorradas diferentes, debates ideológicos que no van a ninguna parte, pero hasta qué punto esos debates sirven para camuflar la realidad, lo que es verdad y lo que es importante, lo relevante? Entre otras cosas, ¿dónde está España? ¿Por qué está tan corrompido todo lo que huele a poder o una parte de lo que huele a poder en este país? ¿Y por qué en realidad los ciudadanos españoles parecemos indefensos ante todo eso? Salían la semana pasada una serie de informaciones sobre Miquel Iceta y su marido, sobre la persona que bailaba en los mítines. Aquí le vemos, es que hemos cortado el sonido para que no nos tiren el vídeo por copyright, pero aquí veis ahí no sé, a Albóndiga Bailonga o al lado de Pedro Sánchez en un mitin del PSC. Miquel Iceta, que llegó a ser ministro. Ahora está de embajador de la UNESCO en París, viviendo la vida loca. Pues bien, Alejandro Entrambasaguas, nuestro querido amigo Alejandro Entrambasaguas, publicaba en el debate que tiene un patrimonio, según publicaba, reitero, Alejandro Entrambasaguas, tendría de 27 inmuebles valorado en 10 millones de euros que no estaban dentro de su declaración de bienes que presentó en el Congreso de los Diputados, que sabes que es obligatorio hacerlo. Bien. Hablamos que también la pareja, que se le atribuye a Miquel Iceta, según los mensajes que publicó El Español, estaba interesada en tener armas y en esconderlas en Moncloa, que parece la mansión de Scarface de Al Pacino. Habrá un tigre también ahí, al lado de la caravana del hermano de Pedro Sánchez. ¡Armas! ¿Pero qué gente es esta? Yo muchas veces pienso, digo, ¿sería más difícil inventárselo esto? De verdad, o sea, tener la idea de inventárselo, Moncloa, armas, una caravana de un pianista. Sería más difícil inventárselo que fuera real.
Reitero, a lo mejor era más difícil que habría un tigre. No lo sé, hubiera un tigre por allí. En fin, ¿cómo nos han despistado con el ruido? ¿Cómo se han intentado erigir como la alternativa a lo que había dentro de un gobierno que también estuvo asaltado por diferentes escándalos, que ni comparación, por cierto, con todos estos, pero como el ruido, algunos, a mí no, vamos, hubo a gente que le hizo pensar que esta gente venía a salvarnos, a limpiar el país, a transformar España en una especie de jardín del Edén de la política democrática. Así hablaba Iceta, es patético. Queremos una España capaz de dialogar, capaz de hacer reformas, capaz de entender a Cataluña. Pedro, mantente firme, líbranos de Rajoy y del PP, líbranos, por Dios, líbranos de ellos. Estamos a tu lado, estamos contigo, aguanta, resiste las presiones, intenta formar una mayoría progresista y de cambio. España no puede permitirse 4 años más de PP. ¡No! ¡Por Dios! ¡No! Bueno. Y luego las mascarillas. Y luego Santos Cerdán. Y luego Coldo García. Y luego José Luis Ábalos. Y las chicas viviendo en apartamentos pagados por una trama presuntamente de corrupción. Y luego Servinavar. ¿Y cuántas más así? ¿Cuántas más así? Esta es la gente que iba a limpiar el país de corrupción. Y luego cuestiones como las ideológicas o las morales, las puritanas. La de hacer pasar a la gente por una fila, ordenados, moral, pero cuando les salta a ellos el caso de Paco Salazar en Ferraz, no llevan los hechos a la fiscalía. Y se hacen los huecos con el buzón de denuncias ético. Y de repente Paco Salazar aparece en Buenos Aires, donde va a haber miles y miles de nuevos votantes que por la ley de la memoria democrática van a poder votar en las próximas elecciones. Y le mandan a Paco Salazar allí, a vivir, el destierro, como es el exilio. Venga, hombre. Venga, hombre. Esta gente es la que venía a limpiar el país. La gente de Zapatero. La gente de Zapatero. El que mintió incluso con el dato de déficit. Me contaba una persona que trabajó en la oficina económica de Moncloa, de Rajoy, que cuando abrieron los balances de los bancos se llevaba las manos a la cabeza de las cajas de ahorros. Y cuando empezaron a analizar el cuadro macroeconómico, vieron que ahí estaba falseado. Y yo no sé muy bien por qué el Partido Popular no se empeñó en abundar más en este punto y en venderlo en público, en explicarlo a los ciudadanos en el horario de máxima audiencia de televisión. Esta gente estuvo a punto de llevarnos al rescate, al default. Y esta gente ha vuelto a ser el faro moral y económico del país. Gente que presionó, reitero que es que esto lo han dicho Ábalos a través de su hijo y Coldo García antes de entrar en prisión provisional, gente que presionó, como Zapatero, a Pedro Sánchez presuntamente, para que se rescatara con 53 millones de euros de dinero público a Plus Ultra, que ya no es el dinero, sino el por qué Zapatero presionaba para que se ejecutara ese rescate a una aerolínea que no conocía a nadie. Nadie en absoluto. ¿Por qué presionó para eso? ¿Por qué una persona así, que ha presionado a un gobierno así, hace eso? ¿Y por qué un gobierno que se demuestra que ha accedido a esa presión no ha dimitido hace tiempo? ¿Y por qué un gobierno así todavía sigue erigiéndose como el faro moral de los españoles y persiguiendo con su discurso, con macarras como Óscar Puente? El otro día le veía en Twitter y era escandaloso la cantidad de descalificaciones macarras, chulescas, que ejercía contra personas de la oposición. Pero es que han ido más allá. Es que han tenido en televisión española a un magistrado hablando de que habían dado un golpe de Estado los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por condenar a Álvaro García Ortiz, que es que nos han perseguido con nombre y apellidos a los periodistas. Que es que esta gente todavía sigue siendo el faro moral de los españoles y sigue en el poder, después de todas estas cuestiones que han salido que le afectan. Y Pedro Sánchez ahí con esa voz como que no ha matado una mosca, todavía la rueda de prensa, ahora todavía quiere ser como una especie de líder mundial contra los tecnooligarcas
y de líder mundial de la oposición contra Trump. Pero si camina sobre una fosa séptica, ¿qué coño va a ser la oposición contra Trump? Camina sobre unas arenas movedizas que apestan. Es una cloaca. La cloaca es él. Es lo que está a su alrededor. ¡Qué faro moral! Hay de verdad una imagen, la he querido seleccionar porque cuando fue Víctor Aldama al programa de Ana Rosa Quintana y le enseñó un mensaje, una captura, lo que tuviera, sobre la cuestión del rescate de Plus Ultra Zapatero, de verdad, me parece tan ilustrativa la reacción de Ana Rosa Quintana que no he podido más que ponerla. Este señor yo creo que debería estar muy preocupado porque va a ir a la cárcel, ¿vale? De lo que traían los aviones de Plus Ultra. ¿Vale? Los aviones de Plus Ultra traían una mercancía especial que él sabe perfectamente cuál es, por eso tanto él como el presidente quisieron rescatar la compañía cuando la compañía no se podía rescatar. Esto es, Sí. esto es tremendo. Bueno, pues este señor debería estar muy preocupado. Es que, no sé, o sea, no te he hablado tampoco del caso de la investigación en la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de cómo está ese tridente de Anchón Alonso, el antiguo presidente de la SEPI que se trajo de Andalucía, María Jesús Montero, y Leire Díez, por cierto, la que estaba presuntamente al frente de una especie de célula de investigación contra todos los contrapoderes del Estado para limpiar el camino judicial de las personas, todo presuntamente, porque está bajo investigación. El camino judicial, decía, de personas vinculadas al gobierno. Es que es una fosa séptica. Es que es una fosa séptica. Las actividades de Begoña Gómez. ¿Qué hace esa señora reuniéndose con empresas? Es una fosa séptica. Y publicaba, y me parece interesante porque aquí siempre ponemos el foco sobre lo que por lo menos considero que es relevante, reitero, con humildad, sin creerme la especie de iluminado analista de Internet. Publicaba Pelayo Barro en The Objective, siempre digo mal lo de la palabra, que Zapatero organizó a sus clientes chinos una cita privada con Sánchez y Álvarez en Shanghái en el viaje que hizo en septiembre de 2024. Recuerda que va a volver a China dentro de un mes, Pedro Sánchez, y que ahí en China están las actividades, según han publicado también varios medios de comunicación, que preocupaban a la inteligencia de Estados Unidos cuando hablaban de las actividades de personas vinculadas con el gobierno español. China es la clave en todo esto. China es el contrapoder a la OTAN que hay actualmente en el mundo, a nivel global. Y con China está la última batalla, la batalla final de la lucha geopolítica. Hablamos siempre que hablamos de estos conflictos, pensamos en lo militar y lo territorial. Pero aquí hay muchas cosas más. Guerra económica, guerra por los recursos, las materias primas, las medidas que se pueden tomar que pueden limitar el comercio del otro, las rutas marítimas. De verdad hay mucho ahí y mucho que es muy difícil de controlar, pero por lo menos tenemos pinceladas, tenemos rastros que permiten apreciar que hay cierto interés de figuras vinculadas al gobierno socialista o al PSOE, como la de Zapatero, para acercar cada día más a España hacia esa postura del gigante asiático y alejarla de sus aliados naturales de la OTAN y en concreto de la cabeza de la OTAN, que es Estados Unidos. Vamos a llamar a Pelayo Barro para que nos explique estas actividades de Zapatero tan interesantes. Pelayo Barro, periodista de The Objective, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Pues mira, siempre te llamo para preguntarte por malas noticias, que en realidad son buenas noticias, buenas exclusivas, pero es que has vuelto a averiguar algo de Zapatero, esta persona que es presidente del gobierno, que tantas actividades extrañas, inquietantes, sorprendentes incluso, tiene en su agenda, y has pillado que había ayudado en la organización de un encuentro en el que había participado Pedro Sánchez. Sí, al final es tan prolífica, ¿no?, la actividad profesional de consultoría del consultor Zapatero, que bueno, pues que aparecen estas setas por cualquier lado, ¿no? Y en este caso, bueno, pues chequeando un poco y hablando con ciertas personas que estuvieron en aquel viaje a China de Pedro Sánchez en 2024, pues bueno, nos cuentan que aquella lista de empresas que participaron en encuentros con Pedro Sánchez y demás, pues pasaron por las manos de un organismo que se llama siempre me equivoco al decirlo, pero está mal decirlo, pero debería habérmelo aprendido, pero es algo así como el ECCDC, que es el lobby chino, una comisión que se ha montado Zapatero,
pues con un empresario chino y con una expolítica rumana y un expolítico de Montenegro, pues básicamente es un cascarón vacío, básicamente, simplemente es cobrar de empresas para conseguir favores políticos o conseguir una vía de acceso rápida hacia ciertos políticos. En este Es caso, el Consejo de Cooperación Económica y Desarrollo Europa-China, ¿verdad? efectivamente, Mm. efectivamente. Es que tengo un galimatías ya en la cabeza. No te preocupes, es que es un Muchas nombre veces, largo, la verdad. alguna vez lo he dicho mal y digo, mira, prefiero decir las siglas Mm, y no decirlo que decirlo mal, ¿no? Y que luego se mm. quede por ahí. Bueno, pues por lo que nos consta, hay al menos 2 empresas que pagan a Zapatero, que una es Huawei, nuestra gran amiga, nuestra conocida vieja amiga Huawei, sobre todo nuestra, no, más bien del propio Zapatero, ¿no? Mm. Y otra es Quick Laser, que es una empresa china que tiene alrededor de unos 15 años de existencia y que se dedica, bueno, pues tiene patentada un sistema de corte industrial de material con láser. Entonces, esta empresa en 2024 decidió contratar de toda Europa, de todas las personas a las que se le ocurría contratar en Europa para dar el salto a este continente, se le ocurrió contratar a José Luis Rodríguez Zapatero, porque era una persona, pues, Por ejemplo. por ejemplo, ¿no? Mm. Pues no sé qué historial, quién le podría haber hablado. Curiosamente, Huawei en ese momento ya había pasado sus momentos más álgidos con su relación con Zapatero. Recordemos cómo entró en Sitel, recordemos cómo no fue vetada en España cuando sí lo era en otros países europeos y demás, ¿no? Bueno, pues parece que atraído por el buen hacer de Zapatero, pues decide contratarle y aliarse con esta ONG que fundó Zapatero en mayo de 2024. Y esto nos posiciona de vuelta en ese viaje de Pedro Sánchez a China en septiembre de 2024, perdón, Mm. en el que, bueno, pues Pedro Sánchez recibe a una serie de empresarios. Y esos empresarios, esa lista de empresarios, nos dicen que la elabora directamente este organismo, la elabora José Zapatero, sí. Zapatero. Introduce a sus clientes, es decir, mete a la gente que le está pagando la consultoría, es gente que tiene línea directa para, bueno, pues comentarle algo a Pedro Sánchez, hacerse una foto con él, también con Álvarez. Esta cita ocurre en un hotel de lujo que hay en Shanghái, el Shangri-La, que es donde Moncloa organiza uno de los actos empresariales más importantes de la agenda de ese viaje. Y bueno, nos consta que solo en las empresas selectas como estas pudieron tener acceso tanto a Pedro Sánchez como a Álvarez. Claro, esto ya no es un tanto como que Zapatero represente a estas empresas o les ayude o trabaje, en algún caso le contraten, como que no haya nadie en Moncloa, si es que seguramente lo haya o no lo sé, que le advierta al presidente del gobierno de los riesgos que puede haber o que pueden implicar ese tipo de cuestiones, o por lo menos de que no queda muy aseado, no queda muy higiénico el mero hecho de que se reúna con estas empresas y son clientes de Zapatero, que fue un expresidente del gobierno también socialista, sobre todo si se trata de China. Parece que ese tipo de controles o ese tipo de lógica aquí no impera, y siempre que eso sucede suele ser por algo, ¿no? O alguna razón oculta que nos perdemos. Siempre, sí, efectivamente. Y de hecho, no es que alguien le haya avisado a Pedro Sánchez, sino que es posible que de hecho le hayan avisado de que esas empresas son estratégicamente importantes. Ya no te voy a decir para el PSOE, pero por lo menos para la acción de gobierno, para negocios que haya en marcha y demás. Porque es que en ese mismo viaje no me consta la relación, no hemos encontrado aún la relación cliente-consultor con Zapatero, pero justo el día siguiente, a primera hora, ese mismo día que se ocurre esa reunión, Pedro Sánchez coge un avión a Pekín, porque la agenda del viaje continúa en Pekín. Al día siguiente, a primerísima hora, tiene una reunión con otros 10 empresarios que a mí me los identificaban hace tiempo. Hablé de este tema, yo creo que hemos hablado incluso aquí. Sí. Hablamos de los capos del litio, es como llamaban a este grupo de unos 8 o 10 empresarios que eran, bueno, pues los grandes empresarios, los grandes grupos industriales de las baterías de litio
en China y cómo esas empresas tenían interés en venir a España a implantarse a cambio siempre de tener pues cierto acceso prioritario a los yacimientos de litio, porque el litio es un elemento fundamental en estas baterías y que abunda en el suelo español. No se extrae así abiertamente, pero se sabe que hay yacimientos y hay bastante interés chino en estos yacimientos, ¿no? Bueno, cuento todo esto porque en esa reunión con los campos de litio hay dos empresas, KTL y la otra no me acuerdo el nombre, que están señaladas por Estados Unidos por sus vínculos con el espionaje militar chino. Es decir, entienden que esas dos compañías siguen instrucciones y siguen objetivos y misiones del espionaje chino, militar chino. Es decir, no es que nadie le haya avisado a Sánchez, es que creo que realmente le han explicado que estas son las verdaderas empresas con las que hay que aliarse, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que, Pelayo, que te escucho hablar y recuerdo, Zapatero siempre ha tenido una postura antiamericanista y esto es que a los hechos me remito. Desde antes de ser presidente del gobierno no se levantaba al paso de la bandera de Estados Unidos cuando era jefe de la oposición. Y a partir de ahí él siempre ha tenido ese discurso sobre el mundo multipolar, el sur global. Lo del sur global parece que se ha caído ya por completo, pero lo del mundo multipolar es lo que defiende China. Él tiene el Gay Center en Madrid también, aquel lobby que representa también, que es el presidente de honor, si no me equivoco. Entonces veo la postura de España. De hecho, el jueves por la tarde, si echabas un vistazo a las noticias, veías que los países europeos se habían comprometido a colaborar de cierta forma con alguna operación, si la hay, para desbloquear el estrecho de Hormuz. Y yo veo que siempre ahí España se descuelga. Y a la vez veo este tipo de nexos con China, que son crecientes o por lo menos que están vivos y que se pueden documentar. Veo, por ejemplo, cuando, si recuerdas, después de aquel viaje a China al que hace referencia, Zapatero vuelve y nombra a Antonio Hernando secretario de Estado de Telecomunicaciones. Entonces yo digo, ¿no será que por algún interés, que no sé si será solamente geoestratégico, esta gente nos está acercando cada vez más a China y distanciándonos de nuestros aliados naturales, que son los de la OTAN, que son precisamente los que militarmente intentan defenderse de ese tipo de acometidas chinas? Sí, yo creo que aquí estamos en la táctica clara del divide y vencerás, ¿no? ¿Cuál es la parte divisible más débil en estos momentos de la OTAN, de la Unión Europea? Claramente España. Y es que además, es que España no es que tengan que convencernos, es que hay alguien que nos está empujando hacia China, ¿no? En este caso es José Luis Rodríguez Zapatero y efectivamente toda la cantidad, toda la galaxia de personas que hay detrás, como bien dices, Antonio Hernando, o sea, acento una serie de personas, de individuos, de personajes, de tramas, si queremos decirlo así, que efectivamente nos llevan a tirarnos en brazos de China. Yo recuerdo que Zapatero, no me acuerdo en qué momento lo dijo, lo podré buscar y lo encontraré, pero recuerdo que dijo que teníamos que trabajar, él tenía que trabajar, se había planteado, se había propuesto trabajar para acercarnos a China y alejarnos de Estados Unidos. No acercarnos a China con, oye, pues vamos a abrir nuevas vías de diálogo, de colaboración con otros países, otras grandes potencias. No, nos acercamos a China, nos alejamos de Estados Unidos, de nuestros aliados de toda la vida, ¿no? Bueno, pues efectivamente estamos en esa jugada. Y lo que sabemos es que además José Luis Rodríguez Zapatero está ganando mucho, pero que mucho dinero con esta jugada y con estas historias, ¿no? Nos consta, por ejemplo, también que a Zapatero le ha pasado factura incluso estas relaciones con chinos, ¿no? Por ejemplo, con la constructora CREAP. Él trabajaba para esta constructora, cobraba en torno a unos 120.000 euros al año por asesorar en ciertas cosas y demás. Y según nos consta, había bastante inquietud en esta consultora porque las reuniones con empresarios chinos se habían disparado y los llevaba a la sede de CREAP y tenía reuniones con empresarios chinos y no decía de quién eran esta gente, si eran clientes de CREAP, si eran potenciales clientes, si eran clientes personales suyos. Había bastante inquietud con este tipo de negocios y entonces decidieron cortar por lo sano y bueno, Zapatero se quedó sin uno de los ingresos fijos
que tenía por parte de CREAP. Pero sabemos que ha seguido manteniendo su cartera de clientes china, que seguramente en estos momentos sea bastante potente. Y ojo, sabemos también que está vigilando, está organizando la lista de empresarios que se van a ver con Sánchez dentro de un mes, que es cuando va. Es que ahí está, claro, que Sánchez va a hacer el mes que viene otro viaje a China, que si no me equivoco es su cuarto viaje, ¿verdad? Me falla O el el dato, no sé si quinto. es el cuarto o el quinto. Yo Sí. juraría que es el quinto, pero podría ser el Mm. cuarto. Mm. No hay un presidente, no hay un líder occidental que después de la pandemia haya viajado tantas veces a China. Eso sí que nos consta. O sea, es que ha habido años en los que ha ido 2 veces. O sea, es que es impresionante, ¿no? O sea, es. Mm. Bueno, Zapatero tenía además un despachito cerca de la sede del PSOE, además, ¿no? Para hacer determinadas actividades o reuniones. Sí, es otro de los detalles que nos llamó bastante la atención, porque cuando nos ponemos a ver cómo podemos contactar con este lobby, bueno, pues vemos curiosamente calle Ferraz, vemos que tiene su oficina en la calle Ferraz, número 2. Su teléfono no nos ha servido de mucho porque es un teléfono chino. Cuando tú llamas te refiere a un distrito que está al norte de Pekín, que es cerca del ayuntamiento, no, perdona, del aeropuerto. Y sabemos que muy cerca de ese teléfono, porque hemos estado mirando un poco cada numeral del teléfono para ver su ubicación geográfica, y está muy cerca de otro organismo del que vamos a hablar dentro de poco, un organismo que depende directamente del gobierno del Estado chino, y que está muy vinculado, que al final cuando tiras el hilo, bueno, pues llegas a altas esferas de. Es decir, Pelayo, nos estás contando que Zapatero mantenía reuniones en un despacho en la calle de Ferraz que refería a un teléfono que cuando llamabas aparecía un operador chino o Sí. O es sea, tremendo. es tremendo. No, pero además es que hay una cosa, que es que en realidad en Ferraz 2, que está a unos un par de minutos andando de la sede del PSOE, allí no está Zapatero, allí no hay ningún despacho de Zapatero. Lo que Zapatero tiene allí es un contrato con una empresa que ofrece el servicio de oficina virtual. Lo llaman virtual por no llamarlo oficina patraña o la coartada de que tú tienes una empresa prestigiosa en un sitio importante, porque lo que tú haces es pagar aproximadamente una tarifa mensual de unos 100 euros por tener tu sociedad allí registrada, porque salga tu logo en una pantalla digital en el portal, para que cuando pase alguien por allí diga, pues mira, efectivamente, un potencial cliente, un incauto, digamos, vea que allí está esa empresa, e incluso te permiten una sala de juntas durante 2 horas al mes, para que, bueno, pues si algún incauto va por allí a ver cómo son las oficinas de este lobby, se encuentre que, bueno, que están en un edificio emblemático llamado la Casa Gallardo, un sitio pegado al Templo de Voz, al Senado. Bueno, pues un sitio bastante bonito y prestigioso, como vende la propia empresa, ¿no? La realidad, el teléfono remite a un distrito al norte de Pekín. Esa es la auténtica naturaleza de este ente. Es todo de película de espías, la verdad. Es de verdad, me parece de películas de James Bond o alguna cosa así, protagonizados por expresidentes del gobierno de España. Has visto, por cierto, lo he comentado de todo un poco, la famosa del sobre de Aldama, que estábamos hablando antes de hablar contigo. Eso tiene pinta de traertera, la verdad. El sobre de Aldama es La clave. en este momento el libro que me encantaría leer. O sea, es que sí tiene que ser espectacular. Por lo que yo sé, por lo que he oído hablar a compañeras que hablan con Aldama, va muy en serio el tema, va muy en serio lo que hay en ese sobre. No hay gente que en el PSOE todavía dudaban que si Aldama iba en serio, si iba de farol, si tiene pruebas sobre cosas que ha dicho, si alguna vez se ha equivocado, porque creo que alguna vez se ha equivocado. Pero me parece que ese sobre es el verdadero as en la manga que tiene Aldama, y creo que nos va a dar muchísimas horas de conversación. Yo de verdad, Pelayo, hace Mi unos años, cabeza. Pelayo, cuando imaginaba cómo sería la España del futuro, yo estas cosas no las
Entonces no las concebía, pensaba que éramos un país más serio, por lo menos menos permeable a este tipo de presiones. Claro, cuando el jueves desayuno, el miércoles apareció lo del sobre, que Víctor Aldama se filtró al diario El País, lo había depositado en la Audiencia Nacional, se lo había entregado, y el jueves de repente nos encontramos con que una de las personas que se vinculan a esta cuestión, que era el señor Flores, venezolana, anuncian su muerte, que es la segunda persona relacionada con PDVSA que muere porque otros se le encontraron ahorcado. ¿Dónde estamos? ¿Dónde Se, estamos? se lo encontraron ahorcado cuando había anunciado que iba a colaborar. O sea, que es curioso, ¿no? En plan de, sí, os lo voy a contar todo, os lo voy a contar todo, pero antes me ahorco. Sí, sí. Cuando huele mal y pinta tan mal es que efectivamente... Y además, hoy contábamos bueno, que Aldama teme por su seguridad. Y la gente puede pensar, no, es que, claro, es un poco una exageración, el gobierno le va a querer matar. No, es que lo que está contando Aldama no solo afecta al gobierno, sino es que afecta al crimen organizado, a grupos de narcotraficantes, a gente en Sudamérica y en Latinoamérica que ha pagado dinero por ciertas cosas y ese dinero hay que ver en manos y en bolsillos de quién ha acabado. Y entonces, bueno, es que el horizonte que se abre en España es muy serio y yo creo que no tiene precedentes. Si ya empezamos a no encontrar el límite de la sorpresa, yo creo que si pudiéramos leer un periódico del año 2028 o 2029, posiblemente alucinaríamos y no nos creeríamos lo que estamos leyendo. Efectivamente, esa es mi teoría. Desde que empezó a salir todo el tema, ya en mascarillas, cuando veías las cuentas de Soluciones de Gestión, que es la empresa que tenía Víctor Aldama con Cueto, veías las cosas que tenían en Angola, los informes de la agencia tributaria, y ahí alucinaba. Digo, pero, qué cosa más rara. Pero yo creo ya que cuando empezó la UCO a escarbar, la trama de los hidrocarburos, a ver, por ejemplo, el planning que tenían para la visita de aquí a Desi Rodríguez, con qué empresarios. Y yo tengo la impresión de que hay redes ahí que van a surgir que nos van a helar la sangre, pero bueno, a lo mejor por lo menos nos ayudan un poco a explicar la verdad y a ver realmente por qué se empleaban con tanta ojeriza, hostilidad precisamente contra quien nos estamos esforzando en contarlo. Y Pelayo, de verdad, tu pista de China, de verdad, siempre que publicas algo, me tienta a llamarte porque es que creo que en China está la clave de todo. No tengo Estamos, ninguna duda. Estamos absolutamente de acuerdo, ambos. Ya lo hemos hablado más veces, estamos absolutamente de acuerdo que China es el santo grial de la corrupción que estamos viviendo y viendo y contando. En fin, Pelayo Barro, periodista desde Objective, te leemos y de verdad, muchas gracias por estar una vez más con nosotros por aquí. Un abrazo enorme. Un Rubén. abrazo. Y a ver, la verdad es que este es un año que vamos a recordar, o un curso, mejor dicho. Estoy un poco cansado ya, de verdad, desde septiembre han pasado tantas cosas, he trabajado tanto y ha habido tantos frentes que reconozco que a veces la cabeza no me funciona al 100% y a lo mejor me ves que me trabo en algunas palabras, que caigo en algún renuncio o que me equivoco. Mis disculpas por eso, si me equivoco y lo detectáis, ponedmelo en los comentarios y al siguiente programa me corrijo, amplío información y entono el mea culpa. Pero bueno, decía que este año se caracteriza por varias cosas. Hay una especial actividad en el mundo. Pero digamos que una de las cosas con la que mejor nos lo hemos pasado y ha sido a la vez más bochornosa fue aquello de la flotilla hacia Gaza, de Barbie Gaza y toda esta panda que fue a llevar comida a Gaza. No llegó ni un gramo de comida, los detuvieron y los mandaron de vuelta para casa después de haber hecho un espectáculo que rozaba la payasada o la sobrepasaba. Ahí estaba también Ana Colau, Greta, la niña climática, y por supuesto Barbie Gaza, que ha desaparecido de los medios porque a lo mejor se va a dedicar a ese negocio que tenía de gestionar apartamentos de Airbnb. Ya se sabe que la crisis de la vivienda siempre viene por Airbnb, pero solamente cuando afecta a los otros. Cuando soy yo la que tengo apartamentos, mutis por el foro y si te he visto no me acuerdo. Pero bueno, decía lo de la flotilla porque nos hemos enterado de que próximamente partirá hacia Cuba una valiente expedición de la que formará parte ya no solamente el británico Jeremy Corbyn, sino también Pablo Iglesias, que parece que no tiene nada más que hacer por estos lares, los que intentarán llevar ayuda humanitaria a Cuba, un país que desde el año 1959 ha destrozado el comunismo y que desde que cayó el muro de Berlín y se desintegró la Unión Soviética y su principal
aliado durante esas 3 décadas, se ha convertido prácticamente en un país condenado a la pobreza, del que toda actividad económica ha desaparecido poco a poco, del que la prosperidad se esfumó hace mucho tiempo y al que hace tiempo ya que no van los turistas, porque el comunismo tiene una habilidad y es dejar el desierto sin granos de arena, de eliminar todo tipo de prosperidad y arramplar con todos los recursos. El comunismo sobre todo es totalitarismo y corrupción. En el totalitarismo acaba mandando tanto el partido como el líder corrupto, siempre acaban con grandes fortunas, pero sobre todo ejércitos y una especie de facciones dentro de los ejércitos que se enriquecen a partir de los recursos que deberían ir destinados a gestionar los territorios. La historia del comunismo no es la de una ideología que busca la justicia social, la igualdad y el reparto más equitativo de los recursos. La historia del comunismo es de corrupción, de muerte, de sectarismo y de chaladura. Chifladura, sobre todo. Hay que estar muy chiflado, de verdad, para todavía seguir defendiendo el régimen de Cuba. Decía Silvio Rodríguez que si le da una K-47 defendería a Cuba, a la dictadura militar cubana, si entran los estadounidenses en la isla. Hay que dejar sin internet, hay que quitar el teléfono, los asilos a la gente muchas veces para que no desvaríe. A partir de cierta edad, desvariar es más fácil que nunca. Pero bueno, esta flotilla irá, dicen, a llevar comida a Cuba porque Cuba no sufre las consecuencias del comunismo, dicen. Sufre las consecuencias del embargo de Estados Unidos. El comunismo siempre la búsqueda del enemigo externo después de cazar al interno y viceversa. Los balseros no iban de Miami hacia La Habana, al igual que el muro no se saltaba desde el oeste hasta el este. La gente huye del comunismo siempre que puede. Le queda la gente del partido, los sectarios, los impedidos y los que no se enteran de nada. Por fortuna, Cuba, a la desesperada, está poco a poco despertando. Y como tengo amigos cubanos que son buenísima gente y llevan años sufriendo esto, yo simplemente les deseo que todo sea rápido y que vaya mejor y que Cuba por fin vuelva a ese sistema capitalista que es el único que es capaz de generar riqueza. Hay momentos históricos registrados en Cuba de los últimos días, como por ejemplo la quema de sedes de partido del Partido Comunista de Cuba y de algunas instalaciones relacionadas con el gobierno. De verdad, mucho ánimo a los cubanos y espero que pronto se libere esa isla. Y el otro frente que tenemos estos días es el de Irán. Y estoy apreciando en los medios de comunicación, y ya no digo en redes sociales, cierta desinformación al respecto. Y he decidido llamar al que para mí es una referencia, Martín Tuitero, que además hace informes, tanto militares como económicos, estratégicos. Yo lo descubrí con la guerra de Ucrania, es fantástico, la verdad, y creo que merece la pena dedicarle unos minutos porque estoy seguro que nos va a explicar perfectamente cuál es la situación de Irán y si tenemos que estar tan preocupados o no sobre el futuro de esta guerra, sobre la posibilidad de que se alargue y sobre todo sobre la posibilidad, por ejemplo, de que cuestiones como la inflación, el encarecimiento de los carburantes o a lo mejor el daño a ciertas cadenas de suministro y producción pueda repercutir en nuestras vidas. Vamos a pegarle un toque. Y tenemos con nosotros a una de las personas que más sigo a diario a través de Twitter, que es Martín Tuitero, que yo creo que me va a decir que no porque estas cosas, pero creo que es el que mejor información geopolítica y más actualizada sobre los frentes que están calientes, como puede ser Ucrania, no en este caso Irán, ofrece y además de una forma desinteresada y muy completa. Martín, encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias por la invitación, Rubén. Vamos a ver, hay un frente, si te digo la verdad, decidí escribirte porque noto algo en los medios de comunicación españoles especialmente, aunque yo creo que es un fenómeno global, y es el de ciertas dificultades para informarse de lo que está sucediendo en Irán, en esta intervención, en esta guerra, batalla, como lo queramos llamar, en función de la palabra que utilicemos, pero veo cierta desinformación o por lo menos voluntad de desinformar. Entonces yo quería, en mi propósito de explicar a las personas que ven este programa cuál es la situación real, si pudiera ser que acotaras un poco en qué momento nos encontramos tras estas 2 semanas de intervención. Bueno, es verdad que hay, en mi opinión, desinformación con distintos orígenes. Hay una parte que es lógica, falta de conocimiento técnico, es una campaña aérea con unos objetivos muy concretos, no tiene nada que ver con la guerra de Ucrania, que digamos, llevamos 4 años viendo un tipo de guerra que no tiene nada que ver con la que estamos viendo ahora, por los medios técnicos empleados, por quienes están participando. Estados Unidos e Israel no tienen nada que ver
ni en cuanto a recursos, ni en cuanto a táctica, ni en cuanto a su manera de... La manera americana de hacer la guerra no tiene nada que ver con la manera rusa. Pero es que es la misma desinformación o la misma falta, digamos, de justo análisis que podríamos haber planteado en 2003 en la segunda invasión de Irak o en la Operación Tormenta del Desierto en el 91, que hoy todo el mundo resalta como un modelo absoluto del arte de la guerra. Yo, como lo viví, sé cómo se contaba y el final que iba a ser otro Stalingrado, que es otro de estos mitos con el que en general, cuando se traza las cosas pues eso, con trazo grueso, con una finalidad un poco de informar en 2 minutos, se cae siempre en los tópicos. La guerra ha cambiado muchísimo. Las guerras son distintas dependiendo de los actores, de los recursos, de los objetivos. Estados Unidos no actúa igual en esta campaña que Israel, que también está participando en esta campaña en Gaza o en el Líbano. En fin, hay múltiples. Yo creo que el primer error que cometemos es entender esta campaña como comenzada el 28 de febrero. ¿Por qué? Porque ya hemos visto la guerra de los 12 días el año pasado, en el 2025, bombardeos israelíes a los que se sumó Estados Unidos, pero es que ha habido otras campañas aéreas israelíes y aliadas sobre objetivos iraníes. Eso quiere decir que las defensas iraníes, en una campaña aérea, me refiero sobre todo a las defensas antiaéreas y a sus recursos de misiles y drones, que es un poco con lo que trata de compensar su infinita debilidad, ya han sido muy castigadas incluso previamente al comienzo de esta campaña. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que es una campaña, en principio, aérea, que se está desarrollando y que implica una recopilación de inteligencia que no sé si somos conscientes. Estamos en 18 días, estamos hablando, hablo de memoria, creo que ayer eran 6.000 operaciones, 6.000 strikes por parte de Israel o 5.800 y 7.000 por parte de Estados Unidos en un país, Irán, que no es un país pequeño, es un país de 95 millones de habitantes, que da 2 mares, en fin, es un país militarizado desde hace 50 años. Y sin embargo, lo digo porque este es un pequeño detalle que se nos escapa, una campaña intensísima. Estamos hablando de 600 operaciones aéreas todos los días. Para que nos hagamos una idea, en Ucrania, Rusia ejecuta 60, 80 operaciones aéreas al día. Es decir, 10 veces más de lo que Rusia ha sido capaz de ejecutar en los últimos años. Para que podamos darnos cuenta de las magnitudes totalmente distintas. Bien. Sí, para acotarlo, eso es. Claro, que muchas veces hablamos el poder aéreo y pensamos siempre en un avión. Da lo mismo. No, el poder aéreo no es un avión que lanza 4 bombas. Una campaña que llevamos, creo que hoy es el día 19, en el que todos los días se están haciendo 600 operaciones aéreas y hablamos de 10.000 ataques, strikes, se refiere a golpeo directo, porque puede haber otros aviones, no sé, los cisterna que vemos entrar en el Golfo, salir. Este es otro detalle interesante. Desde el primer día hemos visto drones, los Reaper americanos o los Hermes israelíes, orbitando en el centro de Irán, por ejemplo en Isfahán, que es una zona donde hay instalaciones nucleares. Drones que son relativamente sencillos de derribar a fecha de hoy y desde el primer día operaban como si fuera su propio terreno. ¿Eso significa que mañana va a acabar o que Irán no tiene un solo dron más o que se acaba la...? No, siempre va a haber. Irán siempre va a ser capaz de lanzar un misil o 7 misiles o 27 drones. Al final es un país muy grande y siempre va a tener recursos, pero yo creo que hay que colocar las cosas en su justo. Y veremos, que yo creo que es un poco lo que no se quiere decir, pero es inevitable, operaciones terrestres. Esto ya se sabía, porque si al final, sean cuales sean los objetivos que intuimos, tienen que ver con la caída del régimen, con el control de los recursos nucleares y con el desmantelamiento de las capacidades militares iraníes, sobre todo sus misiles balísticos y sus lanzaderas de drones, tiene que haber presencia en las islas del Golfo, en la apertura del estrecho, en determinadas bases, en Isfahán, en las instalaciones nucleares, pero vamos a ver soldados americanos en el terreno. Claro, hay 2 preguntas que yo creo que son, Martín, especialmente relevantes. La primera es, ¿se ha reducido el lanzamiento diario de misiles por parte de Irán desde el inicio de la campaña? Sí, pero se ha reducido en un 80 o 90%. Lo digo porque es verdad, además la curva es manifiesta los 3 primeros días. Hay que pensar que Irán ha estado lanzando, bueno, es su estrategia, es decir, probablemente porque no tenga otra. Yo no digo que sea inteligente, a mí no me parece inteligente bombardear 7 países vecinos porque 5 de ellos tienen bases militares. Azerbaiyán no tiene bases militares americanas y han atacado a Azerbaiyán también. Lo digo porque
o lanzar un dron contra un hotel lo puede hacer cualquiera. Es decir, un grupo de chancleteros en Mali puede lanzar drones contra un hotel. No es un mérito militar, probablemente es su única opción. Incendiarlo todo para que ese coste mediático o político, digamos, provoque una reacción periodística, y en las sociedades occidentales, que somos sensibles, y es lógico a este tipo de situaciones, pues ver cientos o miles de personas en los aeropuertos de Dubái o intentando salir, o los barcos parados. Pero es una reacción militar con una intencionalidad política. Luego no responde a una estrategia estrictamente militar. Pero la bajada ha sido espectacular. A medida que baja, siempre va a haber un repunte, digamos, lo que es un rebound, pero claro, siempre en la escala. Lo lógico Claro. es que en algún momento, además, claro, tampoco pasa nada si las Fuerzas Aéreas Americanas ahora se dedican más, por ejemplo, a castigar, digamos, las búnkers o las zonas de lanzamiento de misiles antibuque o a las instalaciones navales, van a aflojar en el control contra las instalaciones misilísticas. Bueno, hombre, pero estamos hablando de incrementos pues, de 11 misiles al día a 18. Hay que recordar que el primer día se lanzaron, creo que entre misiles y drones eran como 600. Hmm. O sea, estamos hablando ahora de menos de 20, que mañana pueden ser 29 o 32, que tampoco en la estadística va a subir, pero claro, no ha subido un 30%. Claro, hombre, de 20 a 30 es un 30%, pero son cantidades, comparado con lo que hubo los 2-3 primeros días, digamos, a un nivel menor que el que lanza Rusia todo. En los días que menos lanza Rusia, lanza más que lo que está lanzando Irán hoy en día. Otra de las cosas sobre las que se nos ha advertido es de la fuerza o de la fidelidad o de esa capacidad para controlar el terreno de la Guardia Revolucionaria. ¿Tú crees que esto es así? Es decir, que estos 100.000 hombres están preparados para contrarrestar cualquier tipo de, ya no solamente la campaña aérea, sino una futura terrestre, o que aquí hay más mito y propaganda que realidad. Siempre hay más mito y propaganda, lo digo porque todos los regímenes totalitarios, esa es una esencia del totalitarismo, necesitan proyectar una imagen de fuerza. Y cuando necesitas proyectar una imagen de fuerza, la proyectas, la tengas o no. Irán es un país importante, es un país que tiene muchos recursos, que ha invertido a lo largo de décadas, no nació antes de ayer, miles de millones para generar una serie de alianzas, lo que llamamos los proxies, es decir, que van desde Hezbollah, Hamas, los Houthis, todo tipo de grupos, grupúsculos, incluso en el terrorismo que se dio en Europa en los años 80, 90, había implicaciones iraníes. Y, por supuesto, ha invertido muchísimo en el desarrollo de una cierta industria armamentística propia, los famosos drones Shahed, que ha sido capaz de exportar a Rusia. A ver, es una tecnología, llamémosle limitada. Si no eres capaz de construir una fuerza aérea, pensemos que la Fuerza Aérea iraní de 2026 tenía entre sus, digamos, en activo, aviones F-4 Phantom, que son aviones de la guerra de Vietnam, por entendernos todos, que están dados de baja en cualquier ejército. De hecho, los que nos gustan estas cosas, ¿no? Los frikis de las cosas que hacen PUN, veíamos destruir los Phantom iraníes y decimos, nos da un poco de penica por lo histórico, ¿no? Bien, es una fuerza potente, pero hay que pensar que es una estructura. Primero, hay dos estructuras militares, lo que todos entendemos por el ejército iraní, y luego existe la Guardia Revolucionaria, que es una especie de ejército paralelo, también una estructura clásica de los sistemas totalitarios, es un ejército particular del régimen. Digamos, el ejército, digamos, responde al país, incluso gobernado por los ayatolas. La Guardia Revolucionaria responde directamente a los ayatolas. Y dentro del IRGC, por decirlo de una manera, o los Pasdaran, que es la terminología que ellos utilizan, claro, no todas las unidades son iguales, ni todas tienen las mismas funciones. Es evidente que en un país con esta población y este sistema existen unidades altamente preparadas. Los hemos visto, digamos, participando en operaciones incluso en el Líbano o en Siria, donde ha habido trasvase de oficiales y milicias. Pero otras tienen función represiva. Los Bashik, por ejemplo, al final están dentro de la estructura de la Guardia Revolucionaria, pero no deja de ser gente que al final está reprimiendo a su propia población. El ejército como tal es un ejército bastante desfasado tecnológicamente, que digamos, actúan más como guarnición, y la Guardia Revolucionaria tiene una doble misión, digamos, de proyectar una cierta fuerza con unidades, llamémosle élite, y otras que son fuerzas represivas y de presencia en las calles. Lo estamos viendo estos últimos días. En estos últimos días, además, por coger el hilo,
Eh, la verdad es que he leído de todo y te voy a ser sincero, no sé qué es verdad sobre Hormuz. Entre otras cosas, que hay barcos asiáticos que están pagando en yuanes a las autoridades iraníes para que les dejen pasar y llevar el petróleo hacia esa zona. Otros consideran que eso es mentira, que hay un bloqueo prácticamente total. Eh, Escuchábamos este jueves por la tarde que hay algunos países, principales países europeos, que han abierto la puerta a colaborar junto con Japón en una operación de desbloqueo de Hormuz. ¿Tú qué opinas al respecto de cómo es esta situación o cómo crees que puede llegar a resolverse? Si se puede llegar a negociar, si esto va a generar un estrangulamiento que ponga en peligro aquello de que circule la sangre por las venas, la sangre me refiero al Mm, petróleo de la economía ujú. mundial. A ver, lo primero, el estrecho de Hormuz ya está bloqueado cada vez que ha tenido Irán una guerra. Lo digo porque no es nuevo. Yo, Mm, como ya soy un señor mayor, puedo decir, yo ya he vivido esto en otros términos, quiero decir, lo hemos vivido en la guerra con Irak, en otra zona, en la isla de Har, que salió al otro día, digamos, a raíz de los bombardeos. Lo hemos visto con tensiones, se ha minado el estrecho de Hormuz, ha estado minado más veces. En esta ocasión, por ejemplo, la primera noticia que salió es Irán ha minado. No hay una sola prueba gráfica, ni siquiera sabemos que ninguno solo de los petroleros que ha sido impactados. Parece que son 7 en total, o lo hayan mm, sido por minas. Enseguida se montó el espectáculo mediático de, bueno, es que Estados Unidos no tiene, digamos, mm. dragaminas, los MCM, los tiene en otro sitio, le faltan, es que nos pide ayuda a Europa. Se montan, digamos, bucles mediáticos, que yo lo entiendo, porque al final, oye, los medios necesitan publicidad, al final hablar de algo novedoso es mucho más interesante que hablar de cosas aburridísimas, como ir destruyendo una a una las lanchas del enemigo, ¿no? Bien, Mm. que es una arteria de petróleo fundamental, eso está claro. Que el miedo a que se pierda un petrolero, y aquí interviene no solo, digamos, el armador, es que las aseguradoras no van a permitirse el lujo de que aparezcan 30 petroleros quemados. Les da Claro. igual, sea por una mina, por un misil, por una lancha que le lanzó o por un dron. Hemos visto algunas imágenes en las que el petrolero tenía un impacto de un dron, bueno, en fin, que le habían chamuscado un poco. El petrolero seguía funcionando, pero el miedo que genera esa situación, y es normal, porque estamos hablando de muchísimos millones de dólares diarios que tendrían que estar circulando, no circulan. Que esto al final se va a resolver y yo creo que además hay un diálogo a través de las Mm, bombas bastante claro. Hemos visto que la Fuerza Aérea Americana, que es, digamos, la que opera en la zona de Hormuz, está ejecutando operaciones. Hoy mismo, para que nos demos cuenta, se están operando ya con helicópteros y con el famoso A-10, que es un avión que se diseñó entró en servicio en los años 80 para destruir los tanques rusos que pudieran invadir Europa en la mm, época, digamos, del Pacto de Varsovia, se están utilizando pues, para destruir las lanchas rápidas. Es una nueva utilización de un avión viejísimo, pero que puede dar resultado y que nos mm. dice mucho del absoluto dominio aéreo que tiene Estados Unidos, porque para utilizar ese tipo de barcos sobre las aguas territoriales iraníes es prácticamente casa suya. Bueno, que puedan 3 lanchas iraníes hoy o dentro de una semana volar un petrolero, no es descartable. Lo hemos visto en Yemen, cuando fueron capaces de impactar en un destructor americano. Es decir, en la guerra pueden pasar cosas. Ahora, que estemos en el mundo entero en jaque, porque de repente los armadores y las aseguradoras han preferido esperar a que se aclare la situación para entrar o salir y reanudar las actividades normales, a mí me parece una exageración. Pero claro, yo no soy armador, ni trabajo para Joyce, ni tengo ese problema de dar cuentas si me hunden en uno de los petroleros, ¿no? Mm. Martín, una última pregunta. Además, como te he seguido tan de cerca, por ejemplo, el análisis diario que hacías de Ucrania y determinados comentarios que, mira, a partir de tus tweets investigué o ya directamente seguí otras cuentas, hablé con otras personas. Y el tema de la desinformación y de las redes de desinformación y propaganda a mí me ha interesado especialmente. Y hay una cosa o una sospecha que, bueno, hay una evidencia, que es como con Ucrania, mucho antes de la invasión, ya se veía cómo la injerencia rusa había afectado en determinada opinión pública de los países occidentales, de España en concreto. Pero con la cuestión de Gaza y con Irán, yo muchas veces me pregunto hasta qué punto estamos, y ya no sé si decir infiltrados, afectados por esta cuestión, porque de verdad cuesta distinguir el grano de la paja y ves que hay muchos altavoces a favor de esto. Esto es un poco raro, preocupante, no lo sé cómo llamarlo. O sea, es raro y preocupante, pero llevamos así 80, 100 años. Lo digo porque es verdad que cada uno vemos
digamos, la parte que nos toca en nuestra época, y es normal. Yo me fijo, pues he salido un poco a los medios a raíz de la guerra de Ucrania y he prestado especial atención porque es que hay que entender, por ejemplo, en la doctrina militar rusa, pero no solo la doctrina militar rusa, la doctrina militar soviética, y esto está, no digo documentado, es que son manuales oficiales, es decir, pero a nivel desde el pelotón hasta el jefe de ejército, hay una estructura que nosotros llamaríamos guerra psicológica o guerra híbrida, ellos llaman las medidas activas, las activnie mieropriatia y el control reflexivo. Es una teoría desarrollada en los años 30, que parte de la sociología y que se aplica al aspecto militar, pero que se aplica también a la economía, a la política, a cualquier otro. En el campo militar, lo que al final se busca es generar reacciones reflejas, por eso la expresión está control reflexivo, provocar acciones reflejas en el enemigo que te favorezcan a ti y le perjudiquen a quien las toma, derivadas de tus propias provocaciones, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, cuando vemos, por poner un ejemplo, yo me acuerdo, y lo recordamos todos, antes de la invasión de Ucrania, en diciembre, enero, febrero de 2022, el discurso de, bueno, esto es una guerra terminada. Antes de que empezara, la guerra ya se había acabado. Yo, como tenía ciertos conocimientos sobre el ejército ruso, me sorprendía, porque también tenía ciertos conocimientos sobre el ejército ucraniano. Bueno, son circunstancias de la vida. Entonces, me sorprendía que se vendiera en 3 días, cuando 10 años antes, 2014 y 2015, el ejército ruso no había sido capaz más que de tomar unas pequeñas zonas objetivamente. Y sin embargo se daba por hecho. Pero es que 4 años después, y a lo largo de estos 4 años, hay gente que te sigue explicando que todo le va muy bien a Putin, que hace avances costosísimos de 600 metros a la semana, 1 kilómetro. Hemos tomado un pueblo de 18 casas, hemos puesto la banderita. Y lo piensas y dices, pero ¿cómo puedes estar 3 años para tomar, no sé, Kupiansk, que debe tener el tamaño de Tordesillas? Un ejército 3 años a las puertas de Tordesillas intentando, o Benavente, me da igual. Sí. Estás allí y todos los días pones una bandera en una casa y ahora en el kiosco de la esquina y ahora en la parada de autobús y se nos vende al mismo tiempo. Bien, en Gaza nos pasó un hecho inverso. Una provocación, se genera una reacción y acto seguido se adopta el papel de víctima absoluta. Y da lo mismo lo que ocurriera. Ya desde la primera tarde se utilizó la terminología genocidio. Ya está. Da lo mismo que se estuviera matando a un señor barbudo con 5 rifles en la mano, que cayera una bomba en un hospital donde había milicianos, las leyes de la guerra se aplican o no, o se cuentan o no. Y en el caso iraní, que es, en este caso, hay un elemento que no percibimos bien, la ideología, bueno, la creencia religiosa, el mundo shia, es un mundo escatológico, digamos, que gira todo él alrededor del sacrificio final, del martirio. Entonces, hay un punto mágico en su propia ideología que convierte no la propaganda que podríamos entender más o menos científica o sociológica, lo convierte en mítico. Por eso, no es de extrañar esta invasión que hemos tenido en estos últimos días, ha sido exagerado, de vídeos de inteligencia artificial en la que de repente pues daba lo mismo, pues un tío pegaba un tiro al cielo y te ponía en un avión derribado americano. Bueno, esto es imposible. En ese tipo de mentalidades religiosas enfocadas a una especie de misticismo absoluto, capta y al mismo tiempo genera otra que es la clave de todas estas operaciones. Si tú consigues poner en duda aunque tú dudes de los vídeos que saca, no sé, una cuenta iraní, dices, bueno, esto manifiestamente es inteligencia artificial o es un vídeo de hace 8 años, me lo están colando, pero terminas dudando incluso de los que son ciertos. Con lo cual, la propaganda propia no solamente refuerza la moral de quien quiere creerlo, sino que desmoraliza a quien quiere tener un conocimiento más o menos real de las cosas, porque es razonable que digas tú, es que yo ya no sé qué pensar. Y ese es, digamos, el doble juego de esta propaganda absolutamente desquiciada. Y luego hay una parte, y esta es a mí la que más me fastidia como ciudadano, ¿no? Cómo los medios de comunicación occidentales compran este relato. Probablemente no porque sean cómplices, no, yo no estoy pensando pues, que la CNN trabaje para los ayatolás, pero como además es un clásico del periodismo, ¿no? Niño muerde perro, vende mucho más que perro muerde niño. Cualquier anécdota, cualquier hecho. El otro día hubo un incendio en la lavandería del portaaviones americano. En la lavandería se les quemaron 2 lavadoras o 3, me da igual.
y se vendió fuego creo que era el Gerald Ford. Dices, fuego en el Gerald Ford. Hombre, yo cuando vi la noticia pensé, ostras, le han metido un torpedo, ha fallado algo. Y ya cuando desarrollas y dices tú, no, que en la lavandería, 2 heridos leves, dices tú, hombre, vamos a ver. Es decir, que estamos hablando de un barco que lleva 5.000 personas a bordo, que lleva funcionando 2 años fuera de base, pero se genera esa necesidad. Entonces, se compran ciertos relatos llamativos. ¿Cómo no va a ser llamativo un tío en una alfombra mágica persiguiendo a un F-35? Y nadie verifica, no, es cierto, no es cierto, no, es que esto es de hace 3 años, no, esto no es en Irán, esto sí, pero esto es en Irán, pero es 1 kilómetro más al sur de la famosa escuela de no sé dónde. Entramos en una vorágine que genera, digamos, un mundo irreal para quien quiere comprar eso y un mundo de absolutas dudas para quien quiere conocer la verdad. Porque dices, al final, ya no sé si me mienten estos o me mienten todos. El éxito es doble. Claro. Martín, recomiendo a todos las personas que nos ven, a todos nuestros espectadores, tu cuenta, que es Martín Tuitero. Además das buena información, fantástica información, ayudas sobre todo a distinguir el grano, a seleccionar entre el grano y la paja, y de verdad te agradezco esta intervención que ha sido tan esclarecedora, y aquí invitado estás para cuando quieras, de verdad, porque es un placer. Gracias. Cuando quieras. Muchas gracias, Rubén. Hasta luego. Y vamos con la sección El pueblo es sabio. Y como veis que el grupo de Telegram, aquí pondrá Iván Valencia, que está una semana más a los mandos, el cartelito con el grupito de Telegram, para que veáis que esto ya es una cosa autogestionada prácticamente, que sois vosotros los que mandáis más que yo, y me alegra porque los debates que hacéis los leo de forma detenida y minuciosamente, y son muy interesantes. Y esta semana básicamente he decidido romper la banca, porque os voy a confesar una cosa. El debate que se ha montado después de todo debate relacionado con la conquista de América el 12 de octubre y demás, no me interesa nada. De verdad, estoy más en los asuntos de actualidad, los relevantes, económicos, políticos, incluso sociales o culturales, pero nunca me engancha. Llega el 12 de octubre y veo los debates que se montan con una tertuliana del canal de Pablo Iglesias hablando de que les devolvamos el oro, manifestaciones en Nueva York o en diferentes ciudades españolas contra los daños, el genocidio de la conquista, demás historias, y no me interesan. Sé que hay historiadores muy respetados, respetables, que hablan de ello. El otro día teníamos aquí a Javier Crevillén haciendo de verdad una composición de lugar fantástica, al maestro Garín también, le tuvimos por aquí. Pero a mí es un tema que nunca me ha atraído. Así que, de verdad, por eso he decidido esta semana romper la banca, y como estabais hablando de esto, de las palabras del rey, el otro día la inauguración de una exposición que, si no me equivoco, era de la mujer en la época precolombina en México, os he preguntado qué os parecen estas palabras del rey, para que este debate que estabais teniendo en el grupo pues lo podamos plantear aquí y leer vuestras respuestas. Hay 2 mensajes de audio. Este tema, muy interesante. Mi opinión es, el rey creo que debería de rectificar un poco el camino que lleva. Pienso que está muy mal asesorado. Solo hay que estudiar un poco quién es actualmente el jefe de Casa Real y entenderemos muchas cosas. Pero creo que el rey se está dejando llevar por un sendero que, si quiere que su hija reine alguna vez en la vida, pues debería de no permitir todas estas cosas que también le vienen a la izquierda y a todos los antimonárquicos, si realmente no quiere terminar él como su bisabuelo y como su padre. Y vuelvo a repetir, si quiere que su hija reine alguna vez en la vida. El rey hiciera estas declaraciones en el Museo Arqueológico, en una exposición que manda el gobierno corrupto que, por desgracia, está destrozando México, que son del Grupo de Puebla, socios del gobierno de España. ¿Qué necesidad había? Ninguna. Jano lo explica muy bien. Los argumentos con los que se está intentando dar jaque al rey, jaque a la monarquía y jaque a la democracia española. Y uno de los peores defectos que ha tenido la democracia española y errores es que la partitocracia que nos ha gobernado ha procurado muy mucho que los españoles no aprendamos nuestra historia. El rey debería estar hablando del 5º centenario de la Escuela de Salamanca, de la contribución en el 250 aniversario de la creación del nacimiento de Estados Unidos, de la contribución imprescindible de España para que eso fuera realidad. Y deberíamos recordar que además Josep Pérez se lo explicó muy bien al rey,
cuál es la gran aportación de la hispanidad a la historia universal. Marco decía, se han sacado sus palabras de contexto. El rey explicó que no se puede mirar al pasado con la moral actual. Está claro que hubo abusos, como en toda conquista, pero eso fue hace 500 años. Hay mucho ánimo por parte de los más radicales de un lado y de otro por hacer daño a la corona. Del PSOE o de la extrema izquierda me lo espero, pero Vox se equivoca. Comentaba Benjamín Bartolomé López que el rey dijo una obviedad y que se da en otras situaciones parecidas en los que habla de la misma forma. Y comentaba al respecto, las leyes de Indias eran inteligentes y pioneras, y eso nos debe enorgullecer, pero en el resto, en muchos casos, lo que sucedió fue los abusos, fruto de la condición humana. Paco López decía, el rey siempre ha tenido intervenciones en el plano diplomático, reforzando las líneas que marca el Ministerio de Asuntos Exteriores. En ese caso es evidente que busca una solución a un contencioso que hay con México. No hay nada más. Y la derechita despistada está colaborando con el muñeco. Jorge R. decía, creo que el rey se ha visto obligado a acudir al evento y dar el discursito y ha hecho lo que ha podido para que no quede demasiado zurdo. M.A. decía, el rey no debería ser un títere manejado por el gobierno. Es el heredero de un título que ennobleció a España en los siglos XV y XVI y al que debe de guardar como mínimo respeto en su condición de sucesor. Tampoco puede ser que cuestiones de presunta diplomacia justifiquen tamaño desvarío. Entonces, si mañana viene el presidente de Afganistán y por esas mismas cuestiones de diplomacia, que el rey justifique el burka y el maltrato social y sistemático a la mujer, ¿eso lo justificaría la democracia? Pues no. Entonces el lunes, lo del lunes tampoco. María José Marín decía, quiero creer que es una estratagema diplomática, pero la verdad es que cabrea bastante que tengamos que seguir con el temita por culpa de políticos ignorantes y manipuladores. Es una pesadilla. Ahora bien, también creo que al rey le están haciendo la cama con vistas a instaurar una república y de ese burro no me bajo. Santiago del Real Martín, que es otro de los habituales del chat, decía, conozco gente de derechas que son republicanos y otros son monárquicos, pero no conozco a nadie de izquierdas que sea monárquico. Intentar agradar a quien le desagradas es una labor baldía. Mar comentaba, quien se humilla para evitar la guerra se queda con la humillación y con la guerra. A la señora Sheinbaum, presidenta de México, nunca le parecerá suficiente y le ha dado alas para seguir humillando a los españoles. Lamentable papel el del rey. Mier Erim decía, un jefe de Estado que se presta a generar una nueva cortina de humo para que la PSOE pueda, una vez más, embarrar el terreno. Este rey es una fábrica de antimonárquicos. De Singularity decía, esto es una bajada de pantalones innecesaria, siendo que en 2019 la Casa Real rechazó íntegramente la carta de López Obrador y en 2022 Felipe II no se levantó al paso de la espada de Bolívar. Y Juan Antonio, el último mensaje, decía, lo que ha dicho el rey es acertado y coherente. Yo creo que lo maleducado, inadecuado es el contexto, el momento, el lugar y el uso que ha querido darle la Casa Real, empezando por su difusión pública. Difícil de comprender, pero está resultando ser la mejor cortina de humo de las últimas semanas. En fin, amigos, gracias por la colaboración en el chat. Os animo a seguir hablando, a seguir departiendo. Y de verdad, si veo algún debate que os interese en especial, yo como lo he dejado ya de controlar, porque esto está en vuestras manos y sois muy buenos, pues aquí lo plantaré, el debate que vosotros me digáis. En fin, amigos, espero que os haya gustado este repaso a la actualidad. Sé que he empezado de una forma un poco árida con la cuestión de Indra, pero es que me parece tan relevante en un momento de guerra fría, digamos, de intensidad creciente, que no quería perder la oportunidad de que tuvierais unas líneas, unas pinceladas de lo que sucedió en la compañía en esa reunión del Consejo de Administración de ayer jueves. Nosotros nos vemos aquí en la edición número 81 la semana que viene, el viernes que viene, en Lo que no te han contado. Mientras tanto, quédate en B1, donde ya sabes que tienes contenidos exclusivos durante todo el fin de semana y donde nosotros volvemos el lunes con el programa de Jano García. Mientras tanto, como siempre te recuerdo, freedomcollection.es, ahí encuentras nuestra línea de productos, camisetas, tazas, sudaderas. Échalas un vistazo porque seguro que alguna te gusta. Ya sabes que son contenidos exclusivos, no sé si te lo había dicho, pero esos diseños no los vas a encontrar en otro sitio. En fin, amigos, gracias. Hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Adiós.